las obras artísticas evidentemente tienen eso que llamaba Walter Benjamin el aura, ¿no? Es decir, que hay una cierta sensación de lejanía, de distancia, de, si se quiere, hasta de misterio, que tiene que ver con el hecho de que de alguna manera el arte pone a las cosas de las que trata en un espacio que realmente las salva, por así decirlo, de la vida cotidiana. Que eso sea más fuerte que la vida o no, se podría discutir. Yo me conformaría con que fuera distinto. Es decir, que yo, ya sé que esto es una posición muy poco vanguardista, pero que soy partidario de la distinción entre el arte y la vida. Es decir, que me parece que cuando el arte se ha confundido con la vida o la vida con el arte, han sucedido cosas verdaderamente catastróficas, ¿no? El del arte contemporáneo se presenta como un universo siempre sujeto a la controversia, donde los límites entre lo sublime y lo grotesco, lo auténtico y lo fraudulento, nunca llegan a estar del todo claros. Porque ¿qué es realmente el arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? ¿Tiene sentido el arte como mero hecho estético o debe acercarse a las esferas de lo social y lo político? Hoy en Tesis trataremos estas y otras cuestiones de la mano del filósofo y ensayista José Luis Pardo, que hace unas semanas impartió una conferencia en el marco del Aula de Pensamiento Político de la Térmica, coordinada por el profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. En el siglo XVIII, el filósofo David Hume se burlaba un poco de todos aquellos que estaban buscando cuál era la esencia de la belleza y que querían localizar la esencia de lo bello en alguna cualidad objetiva de esas cosas que llamamos bellas, pues sea la proporción geométrica, las dimensiones, la estructuración de la forma, etc. Y Hume decía, no, o sea, es decir, la belleza no es nada que esté en las cosas, la belleza es algo que nosotros ponemos en las cosas. Y en esa medida no hay ninguna cosa que pueda ser llamada bella o fea de por sí, sino que es, digamos, la actividad humana la que permite, es decir, no hay nada que el arte no pueda hacer bello. No hay ningún límite, o sea que realmente cualquier cosa puede ser llamada arte en el mundo moderno. En general, yo diría que el arte contemporáneo es, el arte moderno, vamos a decir más en general, tiene la peculiaridad de que es autorreflexivo, es decir, de que en cada una de las obras de arte justamente las consideramos como obras de arte o de las bellas artes porque involucran todas ellas una interrogación acerca de qué es el arte, qué es lo que hace que consideremos a un objeto artístico y a otro no artístico, y digamos cada obra de arte es un poco esa misma pregunta, es una manera de repetir la pregunta. Y hay una disciplina que no solamente es una disciplina, sino una institución, que es la estética, que de alguna manera es, si no la respuesta a esa pregunta, pues sí por lo menos el conjunto de condiciones en las cuales se podría responder esa pregunta, ¿no? Lo que ha pasado con el arte contemporáneo es que justamente es una práctica que tiende a desbordar esos marcos, ¿no? Tiende a salirse de esos marcos institucionales y entonces por eso produce una cierta desorientación que obliga a preguntarnos una y otra vez ante ciertas obras, ¿y esto es arte?, ¿no? El arte, en la medida en que sea arte, se supone que tiene que tener una capacidad de valoración autónoma con respecto a otras esferas de la cultura o de la vida social, es decir, que tiene que haber una valoración estética de lo artístico para poder ser llamado artístico que sea independiente de la valoración ética, política, religiosa, moral, filosófica, propagandística, lo que sea, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, desde luego el arte reclama la autonomía de los creadores para valorar conforme a sus cánones qué es lo artístico y qué es lo no artístico. Eso no quiere decir que luego la obra de arte no tenga efectos, digamos, más allá de lo meramente artístico, efectos sociales, políticos, de cualquier tipo. Pero en principio, evidentemente, el arte reclama, digamos, una esfera de valores propios, ¿no?
sería muy gratificante decir, no, hombre, el arte en realidad tiene una rentabilidad, no económica, pero sí tiene una rentabilidad social, hace que la gente sea más buena, hace que la gente sea más sensible, etc. No, yo creo que no. Es decir, yo creo que hay ciertas actividades intelectuales que realmente consisten en pensar en las musarañas y que justamente, digamos, esa resistencia al aprovechamiento, a la rentabilidad, lo que hace es dar cuenta de una dimensión antropológica, de una dimensión del ser humano que no se reduce al lucro, que no se reduce al aprovechamiento, que no se reduce al rendimiento y que tiene que ver con el hecho de que somos mortales, porque claro, si fuéramos inmortales, pues estaríamos todo el día acumulando dinero y pensando en el rendimiento, pero como somos mortales nos interesan además de eso otras cosas. Es que la idea misma de servicio, es decir, el arte puesto al servicio de la sociedad, ¿qué servicio le presta a la sociedad un soneto de Shakespeare? Pues claro, yo diría que en el fondo un servicio tan bueno como el que le presta un puente hecho por un ingeniero bueno, que haga un puente que no se caiga cuando sople el viento. Pero es difícil expresar, digamos, cuál es la dimensión social en la cual es útil o tiene un servicio, un soneto de Shakespeare. Más bien, digamos, lo que el soneto de Shakespeare hace es poner de manifiesto una realidad, si se quiere, emocional, que seguramente existía antes del soneto, pero que solamente después del soneto se puede compartir y se puede comunicar, ¿no? Hace comunicables emociones que de otra manera nunca nos habríamos enterado que existían. Siempre que queremos poner el arte al servicio de algo, pues tenemos que acordarnos de las cosas terribles que han pasado en la historia, yo qué sé, para empezar por el estalinismo, etcétera, cuando se ha querido poner el arte al servicio de una causa, por muy buena que fuera la causa, podía ser la mejor de todas, ¿no? Pero, digamos, parece que es una humillación, o sea, que la gracia del arte está en que justamente no estando al servicio de nada, es como presta un servicio, ¿no? Es decir, ¿qué servicio le presta el arte a la sociedad? Recordarle a la sociedad que no todo consiste en prestar servicios. El arte de vanguardia estuvo vinculado a proyectos políticos generales que auguraban un cambio radical, una auténtica revolución. Se hablaba constantemente del nuevo hombre, de una nueva humanidad. Walter Benjamin decía, bueno, es decir, el arte va a desaparecer como tal y iremos a un mundo en el cual no es que no haya arte exactamente, sino que el arte estará disuelto en la vida, no habrá diferencia entre el arte y la vida, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido, es decir, ese proyecto revolucionario, para bien o para mal, no se ha realizado. Y entonces, digamos, la relación del arte con la política se ha quedado en un terreno ambiguo en el cual muchos artistas, digamos, ven sus obras como intervenciones políticas, como intentos, digamos, de transformación social, que sin embargo están condenados a estar colgando de las paredes o estar metidos en un museo o en un centro de arte contemporáneo, siendo vistos por espectadores pasivos, etc. Es decir, hay una ambición política del arte que no se ha cumplido, pero que tampoco se ha agotado, ¿no? Es decir, el arte el contemporáneo vive mucho de ese intento, digamos, de ampliar los límites de la política. Para que sea posible hacer arte, digamos, tiene que haber ciertas estructuras políticas básicas sin las cuales no. Pero claro, cuando hablamos de cosas tales como la autonomía del arte, se nos olvida que la autonomía del arte no es, digamos, unos señores que de pronto digan nosotros somos autónomos, sino que tiene que haber universidades, revistas literarias y artísticas, salas de exposiciones, museos, etcétera, leyes que protejan los derechos de autor, etcétera. O sea, hay que decir que es un entramado, entre otras cosas, político muy importante. No podría haber arte si no hubiera ese entramado. La cuestión es
digamos que uno cuando hace arte está en principio posicionándose artísticamente. Lo que pasa es que los posicionamientos artísticos tienen una dimensión política, incluso, digamos, cuando uno se posiciona en el terreno de, por ejemplo, el arte por el arte y el esteticismo, eso también es una posición política, es decir, está uno rechazando pues, el arte bohemio o el arte de las clases burguesas, etc. Yo creo que la única forma, digamos, de que el arte no esté sometido, digamos, a una legislación que no es la suya, es que los propios creadores tengan la posibilidad de valorar las obras que hacen desde un punto de vista exclusivamente artístico y por lo tanto independiente de las valoraciones sociales, políticas, económicas, etcétera, religiosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que las obras de arte tienen que hacer efecto por sí solas, ¿no? Tienen que crear un efecto ellas solas, ¿no? Si hay que leerse el prospecto para que la medicina haga efecto, pues es que la medicina no era muy buena.